Bienvenidos a este Studio Night con Rodrigo Bravo. Hoy es una ocasión especial. Lo hicimos a puerta cerrada, somos solo los del equipo este día, siguiendo con las precauciones del coronavirus. Lo platico y lo digo para que quede en el video, porque es interesante el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Y es interesante cómo vamos a recordar este día como el día que el Studio Night tuvo que ser a puerta cerrada, porque estaba comenzando a ponerse como grave este asunto, ¿no? Dejando ese tema a un lado, para mí es súper gratificante tener hoy a mi gran amigo del diseño. Yo le digo que es de mis amigos del diseño, porque nos conocimos en un evento de diseño y todos los años nos hemos seguido viendo en eventos de diseño, y es la segunda vez que lo invito a Monterrey a un evento del diseño, y además es una gran persona, es un gran diseñador. Y bueno, bienvenido Rodrigo, conociste el estudio pasado, ahora estás aquí con nosotros en este estudio nuevo y nos encanta tenerte aquí. Adelante. Vale, gracias. Me siento como en casa, muy cómodo, y gracias por estar acá y por la invitación, Jorge Diego. Como siempre, me siento muy querido, así que gracias por eso. Y a propósito de coronavirus y incidencia, mi presentación se llama Plan B. Que no tenemos. Un poco, bueno, yo soy diseñador industrial, tengo un estudio que se llama Bravo, y ahí nos dedicamos a 3 áreas: al desarrollo de proyectos de arquitectura interior, por un lado, y ese es como el core business, es como nuestro eje de trabajo. Y por otro lado tenemos un catálogo inmobiliario que lo llevamos desarrollando hace ya varios años. El estudio lleva como 13, 14 años. Y por otro lado tenemos un ala dedicada al desarrollo de objetos que pisa un poco el arte y tiene un desarrollo mucho más conceptual. Ahí hay mucha investigación y un trabajo en función como del territorio. Investigación de ciertos particularidades de nuestra localidad, de nuestro territorio, materiales, técnicas, y en función de eso desarrollamos objetos que a veces son bien conceptuales y proponen una lógica funcional bastante difusa. Y en esa área trabajamos mucho con galerías y muestras internacionales, y nada, es interesante. Me hace viajar harto y es como hacer un poco deporte. La presentación se llama Plan B porque tengo un lado B en mi vida, que no es solamente lo que hago a nivel de diseñador en el estudio de diseño, sino que hago varias otras actividades en paralelo, y hoy día me voy a enfocar en una específico que se llama Aria, y que Aria es una unidad de contenidos para el arte, la arquitectura y el diseño, y de corte muy experimental. Ese es el logo de Aria. Aria nace el 2013 bajo la inquietud de poder visibilizar ciertas cosas que desarrollamos nosotros a nivel internacional, sobre todo a nivel, en nuestro caso, de diseño de objetos, en donde recibimos todavía muchas invitaciones para participar en muestras, galerías, etc. Eso era Chamber en Nueva York, esto es Matter. Y también algunos partners como The Andes House o GT2P. En esa época todos los 3 estudios muy vinculados recibíamos muchas invitaciones para mostrar afuera, y resulta de que mucho de lo que se mostraba afuera en estas galerías, en este circuito internacional, no era visible en Chile, y la gente como que la gente hablaba mucho de eso, los medios como que publicaban mucho, pero era raro que publicaran o la gente hablara de algo que nunca habían visto localmente. Entonces aparece la idea de desarrollar una muestra que visibilizara todo el trabajo que desarrollaban los diseñadores a nivel internacional, pero de manera local. Entonces ahí nace Aria a través como de un joint venture entre GT2P, The Andes House y Bravo. Y como cuarto ingrediente sumamos a Patricio Pozo,
que es mi gran amigo, diseñador del estudio Ensamble, en donde necesitamos un curador para que en verdad no fuéramos los tres los que decidíamos qué se hacía y qué se mostraba y cómo se mostraba, sino que hacer algo un poquito más objetivo. Y ahí nace Aria. El 2013, este es el primer área, o sea, aquí fue el primer área, que es un galpón en una ex fábrica de sombreros, a una cuadra del estudio que era de Bravo en ese entonces, en la comuna de Providencia, y era una fábrica con una vocación espacial increíble y que estaba en desuso y era como un lugar a recuperar finalmente, como que había un patrimonio o un recurso disponible y que se estaba subutilizando. Y lo encontramos y decidimos montar una muestra de diseño acá, sin ningún peso, nadie tenía ni un peso, sin ningún aporte, era como todo muy casero, pero con muchas ganas, con mucho ímpetu y también motivados por un motor que era como un desarrollo creativo que existía en Chile en ese minuto muy potente. Y así fue el primer área en este lugar, en donde el corte conceptual, el corte de curatoría era procesos, mostrar los procesos que hay detrás de cada proyecto y no mostrar lo típico que se veía en las muestras, que era como el objeto terminado, sino que más bien generar un puente entre el diseñador o el estudio de diseño y el usuario común y corriente o el espectador común y corriente, que entendiera que hay un proceso gigante detrás de cada pieza y que no es solamente un acto de inspiración divina y casi que automático, sino que hay mucha investigación, hay mucho viaje, hay mucho sudor, equivocación, cosas raras y contar un poco esa historia. Y como ven, el corte de la muestra está basado en diseño gráfico y también arquitectura, fotografía y arte. Por ejemplo, esto es como parte de nuestro stand o de nuestro booth, en donde se mostraba un poco el estudio que hay detrás para revisar espesores o secciones, cuáles son las herramientas, por ejemplo, que se utilizan dentro de un proceso que a veces parece ser muy tecnológico y en verdad es muy rudimentario y muy básico. Algo que me encanta, como trabajar con muy low tech, de manera muy low tech, pero lograr objetos que están muy bien concluidos, muy bien desarrollados. Maquetas para como elaborar formas o proyectar formas y que no necesariamente en nuestro caso son impresión 3D, sino que esto es como puro alambre soldado, por ejemplo. Este es el stand de GT2P, en donde también mostraban un poco la inspiración, en donde ellos veían mucho qué es lo que pasaba como en la comunidad mapuche para desarrollar proyectos en fundición en bronce, también proyectos que se llamaba suple, en donde se ve esa mesita, que en Chile el suple es conocido como la solución parche, por así decirlo. Si hay una mesa cojeando y se le pone una tapita de gaseosa o de cerveza, ese es un suple, que es como un puente, es como el espacio que falta para que las cosas se encuentren. Ese es el suple. Y ellos estaban desarrollando un proyecto que se llamaba Suple, que formalizaba a nivel de diseño ese puente. Trabajo Cristóbal Palma, que después voy a hablar un poco de otro proyecto que es Mármol, una revista que éramos socios. Y ahí se planteaban no solamente la muestra, sino que conversatorios súper democráticos y abiertos, en donde la gente participaba, los otros diseñadores participaban a micrófono abierto y se generaba esta lógica media maratónica, media catárquica, en donde hablábamos por horas y horas sin un hilo conductor específico. Ahí el moderador y el que hacía el trabajo era Pato Pozo, mi socio, que lo hacía muy bien. Él. También visitas guiadas, en donde la gente aprendía un poco este como puente que nosotros queríamos extender entre el inicio de un proceso y su conclusión, en el fondo, cómo se concretaba. Ahí yo en la juventud, mostrando un proyecto que era estos percheros. Y eso fue área
1, área proceso. Esta es la fachada de la linda fábrica y voy a poner un video que está acá, que ilustra esto. Era todo muy con ayuda a los amigos, como... Y esa voz mía. Le pedí a un amigo que hiciera la música y me dijo, di algo. Y le dije, yeah. Nunca pensé que lo iba a poner. Como que en ese minuto las muestras de diseño era la Bienal, que era muy rígida y muy institucional, y no había nada más. Entonces la idea era plantear algo muy suelto, mucho como de corte un poco más experimental, más familiar, donde no necesariamente fueran los mismos diseñadores los que se miraban el ombligo. Ahí vamos a ver que hay algunos que nunca dejaron de estar en las distintas versiones, como que hay unos que nunca renunciaron a área. Y bueno, continuó área y el año siguiente nos motivamos nuevamente y decidimos hacer otra área. De nuevo, como con la idea de develar un espacio, de utilizar un lugar no tradicional. Hicimos como un barrio por 1 millón de lugares. Pensamos hacerlo en una estación de metro que estaba en desuso, una estación de transporte público que está en desuso y que era un mito que existía, y efectivamente existía, pero era imposible habilitarla porque había que llevar energía eléctrica, estaba lleno de ratas, había que limpiar. Entonces pasamos por un montón de lugares y apareció el Teatro Municipal de Santiago, que es como un lugar medio sagrado en Santiago, como que siempre es muy lindo y siempre ha sido un lugar como medio intocable, en donde siempre se habían desarrollado solamente obras performáticas propias del teatro o de la danza o la ópera o la música, pero nunca nada fuera de las disciplinas de las performances. Y resulta que fuimos con toda la confianza y en chileno se dice como la patudez, como cuando uno tiene más cancha de lo que debiese tener. Y fuimos a preguntar y nos creyeron, les gustó el proyecto y decidieron abrirse a hacer un área ahí. Claramente no podíamos tocar los muros, no podíamos hacer mucha intervención, pero nada, nos arriesgamos y empezamos a desarrollar. Este es el contexto un poco del Teatro Municipal, muy clásico, y montamos este layout en donde no solamente nos hicimos cargo de una de las naves principales que se llama la capilla del Teatro Municipal, con distintas obras montadas en distintos lugares que generan el recorrido, sino que también nos hicimos cargo del pasaje peatonal que está al costado.
tratando de lograr una lógica más de festival, en donde no solamente esto es una muestra a puertas cerradas o entre cuatro paredes, sino que se abría hacia el espacio público, en donde ahí comisionamos unas obras de Sebastián Rodríguez, que es un diseñador gráfico, que intervino en el espacio con unos volúmenes, y también armamos una especie de escenario para un ensamble filarmónico, porque una de las pedidas del Teatro Municipal, uno de los requerimientos, era que nosotros los incluyéramos dentro del programa y que viéramos la manera creativa y no invasiva de incorporarlos a ARIA en el fondo. Entonces ahí desarrollamos una especie de escenario para el ensamble filarmónico y para hacer los conversatorios, pero que justo ese fin de semana, que era diciembre, en donde nunca llueve, llovió. Así que tuvimos que trasladar parte de esa actividad al interior. Esta es una obra de Eduardo Castillo, que arquitecto con gran proyección, que lamentablemente falleció el año antepasado, muy joven, un accidente. Él era uno de los que trabajaba con Smiljan Wright, que hizo el Serpentine Pavilion en el año 2016, 2015. Un tipo gigante y que hizo planteó esta obra que se la ejecutamos nosotros. Y él en Berlín nos tiraba las directrices y las órdenes para comprar, armar los planos, y nosotros la ejecutamos, y cuando llegó la miró y en verdad como que no le gustaba mucho, y le preguntamos qué pensaba, y me decía, en Berlín lo hubieran hecho mejor. Muy crítico, muy ácido, pero igual como que tenía razón un poco, como circo pobre nosotros, como tratando de armar todo, pero igual a la gente le encantó y funcionaba bien. Y era igual bastante fotogénica la obra. Estaba una obra de Sergio Recabarren, que era una especie de mapping orgánico en una de las cúpulas en el techo, y que tenía un sensor en donde este mapping reaccionaba con el ruido. Entonces, en función de la atmósfera, este fantasma iba reaccionando, moviéndose, creciendo. Era como un pequeño Gasper ahí en el techo. Y un poco habla de la heterogeneidad de la obra o de la muestra, en el fondo, y de la heterogeneidad de obras que habían, donde había como de todo tipo. Esa es como una vista general antes de inaugurar, y esa es una vista general del patio, el día que llovía. Y ese fue el día que inauguramos, que en verdad estaba súper activo y funcionó un poco eso de extenderse hacia el exterior, y esa es un poco la obra de Sebastián Rodríguez, que ahí toma mucho sentido y no así vacío y triste. Una intervención lumínica también en la nave principal era de David Scognamiglio, que es un artista italiano, pero que en ese minuto vivía en Chile. Entonces también estábamos abiertos como a incorporar gente de distintos lados. Y él hizo esta especie de rayo que nacía en un punto específico de la capilla, y iba recorriendo como la arquitectura, interviniéndola y como articulando también el recorrido y la ubicación de las distintas obras. Obra de Cristóbal Palma también, que fue uno que se repitió varios platos, y Andes House, ahí con una obra que ellos también mostraron en Buenos Aires. Entonces ahí también se repite un poco la lógica que originaria, que es de mostrar también obra que había estado exhibida fuera de Chile, en Chile, como entregar ese espacio. Una obra media conceptual de Hugo Palmarola y Alonso, su socio, que se llama Monolith Controversies, que es un estudio, un libro, que revisa parte de una investigación y un desarrollo que se hizo en un material prefabricado para vivienda social en los 60 en Chile, que tenía como mucha tecnología y era increíble, y que se saboteó después con el golpe militar y con la entrada de Pinochet. Como que todo eso desapareció un poco, esa fábrica, y como que nunca más se ocupó. Entonces lo que hace ese libro es como contar un poco esa historia, y se hizo ese montaje y aparece una maqueta de una de las obras emblemáticas que se construyó con ese material. Otro internacional, pero también local, era Anton Álvarez, que es este sueco chileno que trabaja con el Wrapping Machine, que tiene esta suerte de máquina
que envuelve las estructuras en una especie de hilo y que ya se hizo como amigo de la casa un poco. Yo he estado con él para varios proyectos, de hecho aparece en la revista Mármol en unos capítulos, y que lo interesante de él es que más que diseñar piezas específicas, él lo que gasta más tiempo es en diseñar una máquina. Y finalmente la obra que sale de esa máquina es casi que por defecto. Pero él gasta más cabeza y más tiempo en diseñar la máquina que los objetos que resumen la máquina. Ese era el montaje de nosotros, como muy inspirado un poco en Richard Long, en donde trabajamos con una especie como de cama de espejo, un poco para perder la noción del espacio y del contexto, con la colección Tacitas, que en ese minuto la estábamos mostrando en Chamber. Y una nueva beta a la que se abrió, un nuevo espacio al que se abrió área, fue al área musical, al ámbito musical, en donde personalmente yo tengo como una cercanía y como una inquietud muy profunda como con la música, y leo música, escucho mucho, también he tocado en un par de bandas, hasta hace poco tenía mi grupo, entonces siempre me ha interesado incorporar de alguna manera al diseño la música, desde la inspiración o lo que pasa por la cabeza cuando uno diseña o proyecta escuchando algo, hasta incorporar también el sonido como parte fundamental de una muestra, como es en este caso. Y acá, sobre todo, estamos ocupando un espacio emblemático de las artes performáticas, entonces cabía de cajón el hecho de integrar música o sonido. Y en este caso se abrió el área Sound Hall, que le pusimos como nombre, en donde me tocó a mí ser el curador de la primera y todas las versiones, ¿verdad?, de esto, en donde había una performance musical de una banda que se llama Foyaxoid, que es como psicodélica, no sé si lo conocen, que es chilena, pero en verdad es como bien conocida alrededor del mundo, y que es de ese sello Sacred Bones de Nueva York. Y la idea era hacer un ensamblaje entre Foyaxoid y tener también alguna presencia de gente del Teatro Municipal. Entonces ahí desarrollamos el concepto de hacer un ensamblaje entre el cuerpo de ballet del Teatro Municipal y este trío psicodélico, en donde la idea era como generar una lógica muy postmoderna, tipo como Blade Runner, pero la nueva, como un pantano de humo, de niebla, en donde aparecieran estos tipos tocando con mucha luz estereoscópica, tipo El Quinto Elemento, y con el cuerpo de ballet entre medio, como una imagen muy plástica, muy rara, como apelar más a las emociones más que solamente al sonido. Y para eso desarrollamos este layout de montaje en donde los músicos estaban al centro a nivel de suelo y en donde el público se incorporaba en forma de triángulo también en el perímetro, y en donde también pasaba de que el acto inicial al Sound Hall eran otros músicos, Sergio Recabarren y Cristóbal Rollins, en donde Cristóbal Rollins hacía música y Sergio Recabarren hacía visuales, como open act. Y ahí todos los espectadores miraban hacia el frente, después hay un interludio, y después todos se giran hacia el centro y comenzaba este pantano nuboso. Ahí se veía un poco cómo estaba planteado el layout. Él es Cristóbal Rollins. Yo hice el proyecto de título con él, mi proyecto como para salir de diseño. Y él es Domingo de Foyaxoid. Y así se veía un poco esto, el inicio. Y a poco esto se fue llenando de humo y era como, de verdad que uno perdía la sensación del espacio. Y aparecían como estas imágenes que
reproducen parcialmente lo que era. Imagínense esto con una música como un drone, medio crowd rock, psicodélico, como un ritmo constante que no paraba y no paraba, no paraba. Era como un galope rockero o tecno especial. ¿Tienes videos de eso? Creo que hay una parte con video. Y que está acá. Ahí están todos mirándose al frente. Y ese es el show de Recabarren con Rollins. Y esta área se llamaba área bordes. Y era plantear desde la óptica del diseño distintas obras de arquitectura, diseño, arte, gráfica, proyectos que tocaban bordes con otras disciplinas. Entonces, ¿cómo encontrar esa innovación cuando la disciplina de origen traspasa su eje y empieza a tocar con otra disciplina? Ahí está el ensamblaje musical que tuvo que ser dentro y no fuera, porque ese ya estaba lloviendo. Y traté de buscar anoche videos en Instagram de lo de Foyax hoy, y hay un par. Voy a buscarlo. Porque en verdad fue muy potente como lo que pasó, como que esto no muestra ni el 10% de lo sí, como de la psicodélica de la experiencia, porque en verdad era psicodélica. Perdón, acá. En las fotos se ve mucha gente como... Se ve mucha gente pues mayor, adulta. Sí, como que... ¿Cómo era la convocatoria? O sea, como que teníamos siempre la intención de expandirnos, como de que no sea un evento hipster, como que no sea un evento, como decimos en Chile, como taquillero y como cool, sino que realmente llegar a nuevas audiencias y idealmente entregar la información necesaria para que esas nuevas audiencias les haga sentido. O sea, niños y gente adulta, y por defecto van a llegar los cool, creo yo. O sea, como que eso siempre van a estar. Entonces, ese era un poco el énfasis. Y después nos fuimos a Argentina. Armamos un área pequeñito en la Galería Monoambiente, que la Galería Monoambiente es de un muy amigo mío, Martín Uberman, que tiene el Estudio Normal, y que invitó a Pato Pozo a curar una muestra de Monoambiente, que Monoambiente hizo 20 muestras en 3 años. A mí me tocó hacer la 19. Y a Pato le invitó a hacer una y él dijo, en verdad, cedo mi curatoría y hagamos un área.
un área boutique, un área chico. Y vámonos con un par de artistas y armemos algo. Y nos fuimos a Argentina y empezamos a armar con David Sconamiglio y con Sergio Recabarren, el del Casper. Él es el que hacía las tiras de luces que recorrían el espacio y que él hizo también la iluminación del área 1, que eran unos triángulos con fluorescentes que habían. Entonces él es un histórico también de área que se las va repitiendo. Y Recabarren también. Y empezamos a montar, a proyectar. Ahí está David, que hizo una obra en un espacio muy chiquitito. Monambiente es muy chico. Monambiente se llama por eso mismo. Donde recorrí un haz de luz y él también montó como unas lagunas de una especie de cera que quedaba dura pero con mucho brillo en el piso. Ahí está la obra de Sergio. Y un poco así quedó la muestra. Una muestra muy chiquitita, como una especie de cápsula. Y que se llamaba Electric Avenue. Y a mí, siguiendo como el tema del Sound Hall, con Pato dijimos, obvio que tenemos que poner música o hacer algo musical también en esto. Entonces para el opening puse música yo en la calle. Y pues llevamos unos parlantes, llegó la gente. Entonces todo el playlist tenía que ver con algo de eléctrico, de electricidad. Y esta es como la matriz, pero en verdad el playlist era enorme. Lo puse porque lo encontré interesante como ponerlo. Ahí estaba poniendo música y un poco el contexto en donde estaba la muestra y como que en verdad se empezó a llenar afuera. Lamentablemente no hay fotos, pero funcionó muy bien. De hecho, la gente tomando chela afuera, era como fiesta. Y terminamos con la canción Electric Avenue de Eddie Grant, que es como un clásico. Y eso fue un poco área Buenos Aires. Y creo que acá hay un video que lo explica también mejor. Creo que no lo tenés en... Sí, está bien, está quedando así. ¿Está bien ahí? ¿Está golpeando? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué tuvieron?
sabía tanto del montaje final, pero bueno, ahí sé un poco el tras bambalinas. Y luego hicimos un área que nunca tuve las fotos porque en esa época iban a ser mi segundo hijo, entonces no pude viajar y esto fue en España, en Madrid. Y que creo que tengo unas fotos por acá. Nos fuimos a Matadero, o sea, no nos fuimos, yo no me fui, pero se fueron a Matadero y se montó este proyecto que era básicamente la misma idea de los áreas anteriores, de reunir las mismas disciplinas, pero con el concepto de test, en donde era la experimentación y avanzar hacia lo desconocido, un poco el hilo conductor. Y ahí está la obra, por ejemplo, de Sebastián Garrazal, que montó unos televisores dentro de unas bolsas y programó una función en los televisores para que estos fueran coordinadamente prendiéndose. Entonces es como incorporarse dentro, él como arquitecto, dentro de un terreno más del arte. Martín Uberman le volvimos la mano y él hizo unas piezas como que se llamaba Hackea, en donde él tomaba distintas piezas de diseño como clásico, pero copias chinas, y las desarmaba y las reensamblaba en función de piezas nuevas y distintas. Antón Álvarez fue con su máquina, se fue desde Estocolmo hasta Madrid en camioneta con la máquina. Ahí se ve lo de Martín Uberman, María Ignacia Murtag, Antón Álvarez. Ahí se ve la máquina de Antón, como va embobinando las piezas. Y a mí me tocó hacer una obra como una especie de arte postal finalmente. Como no viajé, igual hice el área Sound Hall. Y ahí curé una obra entre Atom Heart, que no sé si lo ubican, que es un músico experimental electrónico, y Domingo García Huidobro, que es uno de los tipos que tocan Foyex. Y la idea era como forzar el sonido hacia lo físico, hacia la materia, y cómo entender la fuerza del sonido desprendiéndose de su función como sonido auditivo y entendiendo que esto también son masas recorriendo el espacio y poder como llegar a esa experiencia más física finalmente. Y era una obra que creo que tengo acá el montaje. Que era esto. En un centro de una sala, ellos se ubicaban y en esa sala estaban montados todos estos televisores con las bolsas, con la obra de Sebastián Garrazal, pero en ese minuto se apagaban y era todo oscuro, absolutamente oscuro, con una sola luz en el mesón de los músicos, donde estaban tocando con sintetizadores y guitarra y efectos. Y la gente que llegó, y llegó mucha, se incorporó a la sala y solamente era la experiencia de escuchar esta masa y sentir lo más físicamente posible. Y para eso me tocó hacer una investigación sobre la amplificación y también hacer una investigación sobre la sala
y hacer distintas mediciones para proponer un montaje en función de poder lograr esa experiencia como a cabalidad. Justo en ese minuto estaba Ramsey, un muy amigo mío viviendo en Barcelona, que todavía sigue viviendo allá, y él es un gran ingeniero en sonido, entonces él fue como mi operador allá y como mi mano derecha que me ayudó a poder montar esto como debidamente y efectivamente se logró esa experiencia. Esa era la sala y ellos son Atom y Domingo. Y ahí está funcionando un poco el sound hall y que tengo un video pero es muy abstracto, en verdad es todo oscuro y se escucha como... Pero hay que tener guata, hay que tener estómago. Y nada, fue increíble porque en verdad yo estaba en Santiago viendo como todo pasaba, me mandaban como unos videos como muy escuetos, pero finalmente la gente llegó y Atom como que lo conoce mucha gente y me contaban que había cola afuera de Matadero como para esto y como que fue parece que el evento que más se llenó dentro de las actividades que duró Aria, que fue como una semana. Y no sé qué es esto. Es una performance, creo que esto es lo de Atom. Ese era como el mood. Y bien, bueno, eso. Como esa fue mi experiencia, ha sido mi experiencia con Aria. Hasta el momento no hemos hecho otra edición. Ahora sí estoy trabajando con Pato, con mi partner, para hacer la curatoría del pabellón de Chile en la Bienal de Diseño en Londres y que quedamos preseleccionados. Nos avisaron justo antes de venirme a México y me tienen que dar la respuesta como en unos días más, así que veamos qué pasa. Y por otro lado, en un minuto hice una revista con uno de los personajes que estuvo en Aria, que era Cristóbal Palma, y que esta revista que está por acá, que es esta Mármol, que también fue un affair corto, que tuvo 4 números, y que es una revista que habla de diseño, pero por el borde, también de corte medio experimental, en donde yo las hacía director creativo. Eso, un poco como mi affair y mi lado B, aparte del diseño, un poco improvisado, corriendo, pero bueno, se logró. Qué cool. ¿Cómo, bueno, ahora, por lo general en este momento lo abrimos a preguntas, ¿no? Al público. Y aquí es donde se genera como el diálogo interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Aquí en México hemos batallado mucho para hacer proyectos por cuestiones de presupuestos, patrocinios, falta de apoyo y cosas así. ¿Cómo financiaron estos proyectos? Una exposición en Madrid, una exposición en Argentina, o sea, ¿cómo fue que se fue dando como esa gestión financiera de los proyectos? De la primera versión, te juro que no me acuerdo y no recibimos ningún financiamiento. Fue como muy autogestión de pedir auspicios para la iluminación, de amigos. Creo que recibimos un poco de financiamiento por parte del Ministerio de Cultura, pero recuerdo que fue muy, muy escaso. Incorporamos, por ejemplo, Arauco y le pusimos un loguito para recibir como las maderas, pero también muy contraculturalmente planteábamos estos proyectos de manera a tener como completa autoría y posibilidad como de comunicarlo sin ataduras con marcas en el fondo. Y también bajo una lógica media punky que era como, ok, negociemos con las marcas, después me acuerdo del área 2, y es como,
hagamos igual lo que queramos. O sea, como independiente que les guste o no, yo creo que creemos que el resultado va a ser tan bueno que independiente que no hagamos lo que nos van a pedir, les va a gustar igual. Y eso un poco hacíamos, era como, dame tu plata para hacer una bomba, la meto al closet, va a explotar, pero no va a pasar nada. Era como eso. Y lo de Madrid fue distinto porque ahí efectivamente hubo un vacío en unos fondos concursables en Chile, en donde hubo una muestra organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Había un fondo concursable y hubo una muestra que se hizo en Milán que fue muy mala, que se hizo muy mal trabajo de curatorial y de logística. Y ese equipo se desintegró por el mal desempeño y quedó ese fondo disponible. Y se hizo un concurso y lo ganamos con área y ahí nos fuimos a Madrid. Y con eso pudimos desarrollar ese proyecto en particular. Pero todo muy como... Nunca nos pagamos nada, pero muy profesionales con los artistas. O sea, lo de Madrid se pagaron pasajes, alojamiento, todo, a los artistas que iban a montar allá. Algunos iban de Suecia, otros iban de Italia, otros de Chile. Y el de Argentina fue puras ganas. O sea, entre los de allá, los de acá, cada uno se pagó su pasaje. Martín de Monambiente nos consiguió un hotel porque tenía un auspicio que se veía al final con un hotel. Tenía el auspicio de Sodimac, entonces ahí algo de recursos tenía, pero la mitad la pagamos nosotros, como con ganas de hacer cosas y nada, asumir el riesgo en el fondo. Después, o sea, termina área, el último fue cuando, ¿2017? 2017, sí. Ok, ya pasaron 3 años del último área. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿No? O sea, 3 años sin hacerlo, 3 años sin que haya una muestra independiente de diseñadores en Chile. O sea, que igual, a nosotros nos pasa mucho aquí con Decode, de que nos dicen, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Hace falta. Pero no hay nadie más haciéndolo, pero no hay nadie más apoyando que sucedan estas cosas. ¿Cuál es como tu reflexión? Yo creo que el sentimiento es el mismo que tú tienes, creo, sin haberlo conversado. Pero la reflexión es que es una necesidad. O sea, sin este tipo de instancias no ser mecena. Y hoy día la escena en Santiago, como el diseño, el arte, la arquitectura, está atomizada y cada uno entre sus 4 paredes haciendo lo suyo sin articular proyectos ni pensamientos. Entonces nos pasa que esa carencia de escena hoy día yo creo que es porque nadie ha generado la instancia para unir, para generar cultura, que es ese contacto finalmente entre ciudadanos. Y como que el sabor un poco después de estas 3 áreas, de estas 3 áreas, 4 áreas, es raro, porque por un lado es como uno está muy cansado de tirar el carro tanto y ponerle tanto ímpetu y ganas y tiempo por tan poca retribución económica o lo que sea. No todo es plata, claramente, pero igual cuesta mucho, como el costo de la oportunidad, como dejar de lado tus proyectos en función de algo tan colectivo, y nadie más lo hace. Entonces como que claro, uno está cansado y ese tiempo uno lo puede dedicar a otros proyectos. En ese minuto dije, pucha, tengo tiempo disponible que se lo dedicaría y apareció esto. Pero también me pasó con esto que no funcionó tanto mi relación con mi socio, pero son cosas que pasan. Y también salí como súper cansado y dije, bueno, ok, ese tiempo se lo voy a volcar a full al estudio. O a mí, o a lo que sea, como voy a leer lo que no he leído, o voy a caminar lo que no he caminado, no tengo idea, pero volcarlo en algo específico. Pero por otro lado, el sentimiento también es ese, como que ganas de articular algo y que retribuya de alguna manera, porque se necesita.
Como que esa es mi conclusión, es como, ok, me encantaría seguir haciéndolo, pero bajo estas condiciones, pero por otro lado digo, filo con las condiciones, vamos, porque se necesita. Interesante. Mm. Ahora, en la plática que hiciste en el TEC, hablabas, o sea, toda la temática era como la visión del sur. Y se me hace interesante cómo ARIA es un proyecto de mucha gente del sur, ¿no? ¿Crees que, o sea, con tus colegas y la gente involucrada en el proyecto, había ese hilo conductor? Era una consecuencia, creo yo, no era algo que lo conversáramos. ¿Podrías dar como una breve explicación de esa visión del sur para entender? Para contextualizarlo. Sí, a ver, hay algo que pasa con Chile específicamente, que es el lugar donde yo vivo, que yo siento que la gente que vive en otros países no entiende o no tiene tan claro lo aislados que estamos finalmente. En una sociedad muy moderna, en donde igual tenemos comunicación, internet y tenemos todas las herramientas para poder conectarnos, hay un tema que tiene que ver con la geografía, que es ineludible. O sea, estamos literalmente en el rincón del mundo. O sea, si nos queremos conectar físicamente con los centros del planeta, del mundo, que es Norteamérica, Estados Unidos, Europa, realmente tenemos que viajar mucho. O sea, mínimo 8, 10 horas, 12 horas. Entonces, ya por un tema de ubicación geográfica, estamos en una situación específica. Por otro lado, geográficamente estamos con la cordillera de los Andes, con el Océano Pacífico, estamos con el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, y al fondo tenemos Patagonia y Antártida, o sea, como la extremidad de la extremidad, cosas muy fuertes. Y eso genera una condición, finalmente, de isla, un poco. Y lo más cerca que tenemos es Perú, pero que viajar a Perú es largo, es un montón. Viajar a Argentina también, no por lo lejos que es, sino porque tenemos un muro que es la cordillera y que es como otro continente finalmente, lo que pasa de un lado al otro, por un tema físico. Entonces ahí hay una condición como de operar un poco con las restricciones, con muchas limitaciones, y eso que es como algo del origen como de nuestro territorio, siempre ha sido así, nos condiciona. Y hoy día, en el ámbito contemporáneo, Chile ha disminuido su poder como industrial y de fabricación porque ha desarrollado tratados de libre comercio con países, potencias productivas, en donde hoy día estamos llenos de importación, se protege poco el mercado local, lo que ha hecho que la industria vaya desapareciendo poco a poco. Entonces, finalmente, esa lógica de carencias nos define y creo que me define, y lo que hago, siento que comulga un poco con esa historia y el pensamiento del sur, creo yo, que se construye en función más de las limitaciones que de las libertades. Y es como una condición que, no sé, los nórdicos, en su contexto muy distinto al nuestro, lo definen como nórdico, pensamiento nórdico. Yo comentaba hoy día que nosotros podríamos pensar que tenemos un pensamiento o una condición súrdica, por así decirlo. Entonces, esa es como la constitución un poco de la óptica sureña, el pensamiento o la visión del sur. Y con respecto a la colectividad en área, yo no sé si había algo que se conversara mucho sobre este tema, pero me parece que son elementos tácitos, que están, que nunca se han hablado, pero que todos lo tenemos como en nuestro ADN, creo yo. O sea, yo esto no lo hablo como el día a día en mi contexto, porque siento que es como hablar de una obviedad, creo yo.
o de un feeling que todo el mundo lo tiene y quizás no es necesario expresarlo con palabras, pero que existe. Entonces, independiente de que se subraye esa idea a nivel local, como en área, por ejemplo, creo que existe por defecto y que es como algo que queda como en el aire. Excelente. Yo tengo una más. ¿Tienes hijos, no? Sí, ¿Cuántos años están chiquitos, no? 5 y 3. O sea, ya te he preguntado de 5, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le explicas que Nunca lo he explicado, pero, te pregunte qué haces? pero hay veces que ve como cosas de piedra y me dice, mira papá, eso es tuyo, o, esto es tu trabajo, como, que tiene nociones de que hago cosas físicas, muebles o piedra, pero me encantaría preguntarle, voy a llegar y le voy a preguntar. Qué buena Lo grabas y nos lo pasas. Sí. Para meterlo en la edición del video al final. Sí. Estaría buenísimo. Pero yo creo que tiene la noción de que siempre llego como con cosas físicas y mi casa siempre está llena de pruebas, muestras, como que, como dije, siempre ando corriendo, siempre ando apurado, las cosas las termino al último. Entonces muchas veces me llevo muestras a la casa, las miro el fin de semana, qué sé yo. Pero, la buena pregunta. La voy a hacer. Perfecto, pues. Buena. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es chistoso como... Gracias a usted. Es chistoso como además también compartimos como eso de Dico diaria y hay Sí. como una conversación que no hemos tenido al respecto, ¿no? Absolutamente. Y bueno, de nuevo, para los que están viendo este video, gracias por seguirnos y compartan lo que estamos subiendo de Studio Nights y esperamos verlos en persona sin coronavirus pronto. Buena. Buenísimo. Uy.